Era una de esas noches extrañamente tranquilas, en las que parece que el tiempo decide detenerse. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas y el murmullo de la calefacción llenaba la casa con un sonido cálido y constante. Yo estaba en la sala, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado, mientras miraba una película que había visto tantas veces que ya conocía cada escena. Últimamente, sentía que muchas cosas en mi vida eran así, conocidas, predecibles y un poco borrosas. Entonces escuché la voz de Jack desde el pasillo. «Ama». No sonaba como de costumbre. Había algo diferente en su tono, algo que me hizo dejar la taza sobre la mesa y prestar atención. «Sí». Hubo unos segundos de silencio antes de que volviera a hablar. «¿Podrías venir a mi habitación un momento? Me gustaría hablar contigo». Aquella petición me sorprendió. Jack tenía 30 años y había regresado temporalmente a casa después de su divorcio. Siempre habíamos sido cercanos, pero desde su regreso había aparecido una especie de distancia silenciosa entre nosotros. Era esa distancia que a veces surge entre una madre y un hijo cuando ambos saben que deben respetar que ya son adultos. Me levanté y recorrí el pasillo. Al pasar junto a las fotografías de Jack de cuando era pequeño, no pude evitar sonreír. Allí seguían algunas imágenes que nunca había tenido el valor de guardar. Su sonrisa con los dientes de leche, aquel viejo suéter rojo que tanto le gustaba y las fotografías de vacaciones familiares. Toqué suavemente la puerta. «Adelante», respondió. Entré y lo encontré sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. Parecía cansado, pero no era el cansancio que desaparece después de una buena noche de sueño. Era más bien el agotamiento de alguien que llevaba demasiado tiempo intentando ordenar sus pensamientos. «¿Estás bien, Jack?», pregunté. Levantó la mirada y durante un instante pude notar cuánto estaba cargando por dentro. «Solo quédate conmigo un rato, mamá», dijo. «No quiero estar solo esta noche». Me senté a su lado. «Claro que sí». No hizo falta decir mucho más. Permanecimos allí en silencio mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Estábamos cerca, pero al mismo tiempo parecía existir un espacio invisible entre los dos. Finalmente, Jack habló. «Anoche tuve un sueño muy extraño». «¿Qué clase de sueño?». Dudó antes de responder. «Tú aparecías en él». Sonreí con ternura. «Eso no es tan extraño. Soy tu madre. Probablemente aparezco en tus pensamientos más de lo que crees». Él negó lentamente con la cabeza. «No era eso». Su expresión cambió y comprendí que intentaba encontrar las palabras adecuadas. «En el sueño hablábamos de cosas que normalmente nunca nos atrevemos a decir», continuó. «Cosas que llevo mucho tiempo guardándome». Lo miré con atención. En ese momento entendí que aquella noche no se trataba de algo extraño ni inapropiado. Jack simplemente necesitaba sentirse escuchado. Después de todo lo que había vivido, necesitaba recordar que, incluso siendo un hombre adulto, todavía podía acudir a su madre cuando la vida se volvía demasiado pesada. Tomé aire y le dije. «Entonces habla. No tienes que esconder lo que sientes conmigo». Jack bajó la mirada y sonrió ligeramente. Y mientras la lluvia continuaba golpeando las ventanas, comenzó a contarme todo aquello que había estado guardando durante tanto tiempo. Aquella conversación cambiaría nuestra relación para siempre, no porque cruzáramos ningún límite, sino porque por primera vez en mucho tiempo volvimos a encontrarnos como madre e hijo, dos personas intentando comprenderse, escucharse y acompañarse en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Su mandíbula estaba tensa y sus manos se movían con nerviosismo. Al observarlo, comprendí que aquello iba mucho más allá de un simple sueño. Jack llevaba demasiado tiempo guardándose pensamientos, preocupaciones y palabras que nunca había sabido cómo expresar. «Jack», dije con suavidad, «sea lo que sea, puedes contármelo. No tienes que enfrentarlo solo». Respiró profundamente antes de responder. «¿Alguna vez has sentido que dejaste pasar una oportunidad importante?», preguntó. «Como si tu vida hubiera tomado un camino inesperado y ahora estuvieras muy lejos de donde imaginabas estar». La pregunta me llegó al corazón porque yo también había sentido algo parecido. «Sí», admití. «Muchas veces. Pero estar perdido durante un tiempo no significa que hayas perdido para siempre tu camino». Jack levantó la mirada. «Creo que eso es lo que me ha estado preocupando».
Ya no sé exactamente quién soy ni qué quiero hacer con mi vida. Después del divorcio, siento que muchas cosas cambiaron y todavía estoy intentando entenderlas. Lo escuché sin interrumpir. Es normal sentirte así, le dije. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Jack bajó la mirada y asintió lentamente. Pensé que, después de hacerme adulto, tendría todo resuelto. Sonreí. Nadie tiene la vida completamente resuelta. A veces los adultos también necesitamos detenernos, pensar y empezar de nuevo. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Entonces puse una mano sobre su hombro como gesto de apoyo. Jack respiró profundamente y pareció relajarse un poco. Gracias por escucharme, mamá. Siempre voy a escucharte. Aquella conversación me hizo comprender algo importante. Nuestra relación había cambiado con los años, pero eso no significaba que tuviéramos que alejarnos. Ya no éramos una madre y un niño. Éramos una madre y su hijo adulto, intentando aprender una nueva manera de entenderse y acompañarse. Jack apoyó la cabeza brevemente sobre mi hombro, como cuando era pequeño, y por primera vez en mucho tiempo lo vi sonreír con verdadera tranquilidad. La lluvia continuaba cayendo afuera. Y aquella noche, más que encontrar respuestas, encontramos algo que ambos necesitábamos, la certeza de que todavía podíamos contar el uno con el otro. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas y llenaron la habitación de una luz suave. Yo ya estaba despierta. Jack seguía dormido, completamente vestido, después de una noche difícil. Lo observé durante unos segundos y pensé en cuánto había cambiado desde aquel niño de las fotografías del pasillo. Pero también comprendí que, aunque creciera y construyera su propia vida, siempre habría un lugar donde pudiera sentirse escuchado. Aquella mañana no había promesas ni grandes discursos. Solo una conversación pendiente, una taza de café y la oportunidad de comenzar de nuevo. Y, para los dos, eso era suficiente. Jack dormía tranquilamente, completamente vestido y cubierto con una manta. Su rostro parecía mucho más relajado que durante los últimos meses. Por primera vez en mucho tiempo, la preocupación que normalmente marcaba sus facciones había desaparecido. Lo observé durante unos instantes y recordé al niño que había sido. Aquel pequeño que, después de una noche difícil, buscaba mi mano porque necesitaba sentirse seguro. El tiempo había pasado y aquel niño se había convertido en un hombre adulto, con sus propias responsabilidades, decisiones y heridas. Sin embargo, algo de aquella noche había despertado un recuerdo importante. No importaba cuánto cambiáramos con los años, el vínculo entre una madre y su hijo podía encontrar nuevas formas de fortalecerse. Me levanté con cuidado para no despertarlo y fui a la cocina. Preparé café y me quedé apoyada contra la encimera mientras intentaba ordenar mis pensamientos. ¿Qué había significado realmente nuestra conversación? No había sido más que una noche de sinceridad entre una madre y su hijo, pero había tenido un valor enorme. Jack había confiado en mí después de mucho tiempo guardándose sus preocupaciones. El aroma del café recién hecho llenó la cocina. Poco después escuché sus pasos. «Buenos días, mamá», murmuró. «Buenos días, Jack. Te preparé café». Le entregué una taza y él se sentó frente a mí en la pequeña mesa junto a la ventana. Durante unos segundos permanecimos en silencio. Finalmente, Jack preguntó: «¿Te hice sentir incómoda anoche?» Levanté la mirada. «No. Me preocupaba que estuvieras pasando por un momento difícil y no supieras cómo pedir ayuda». Jack asintió. «He estado pensando mucho en todo lo que te conté». «Yo también». Bajó la mirada hacia su taza. El divorcio no fue el único problema. Creo que llevaba mucho tiempo sintiéndome perdido. Había acumulado demasiadas dudas, demasiada soledad y demasiadas preocupaciones. Simplemente nunca permití que nadie las viera. Hasta anoche. Jack sonrió débilmente. Sí. Anoche sentí que finalmente podía hablar sin tener que fingir que todo estaba bien. Le respondí con calma. No tienes que fingir conmigo. Ya eres un hombre adulto, Jack, y precisamente por eso quiero que puedas hablar conmigo con honestidad. No tienes que cargar con todo tú solo. Respiró profundamente. Cuando estoy contigo siento que puedo bajar la guardia. Sé que no vas a juzgarme. Aquellas palabras me conmovieron. Porque eres mi hijo, le dije. Y porque te quiero.
Pero también porque sé que estás atravesando una etapa difícil y necesitas sentir que tienes apoyo. Jack levantó la mirada. A veces olvido que puedo pedir ayuda. Entonces recuerda esto. Pedir ayuda no te hace débil. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Gracias, mamá. Me acerqué y le di un abrazo breve y reconfortante. No tienes que descubrir toda tu vida hoy. Empieza por dar un paso. Después otro. Jack respiró profundamente y pareció liberar parte del peso que llevaba sobre los hombros. En aquel momento comprendí algo que quizá había olvidado durante demasiado tiempo. Mi hijo ya no era aquel niño que necesitaba que yo resolviera sus problemas. Era un hombre que estaba aprendiendo a resolverlos por sí mismo. Y mi papel ya no consistía en protegerlo de cada dificultad, sino en recordarle que nunca tenía que enfrentarlas completamente solo. Aquella mañana no encontramos todas las respuestas. Pero encontramos algo mucho más importante, una nueva manera de escucharnos. Y mientras el sol iluminaba lentamente la cocina, sentí que, después de tantos años de cambios, nuestra relación estaba entrando en una etapa diferente. No más fácil. No perfecta. Pero sí más honesta. Y quizá, para ambos, eso era exactamente lo que necesitábamos. Tu presencia me hace sentir que todavía puedo volver a encontrarme, dijo Jack en voz baja. Lo miré con cariño. Porque no estás solo, Jack. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no resultaba incómodo. Era un silencio tranquilo, de esos que aparecen cuando finalmente dejamos de luchar contra lo que sentimos. Después de unos segundos, Jack preguntó: ¿Podemos volver a hablar esta noche? Claro, respondí. Cuando lo necesites. Sonrió ligeramente. No quiero que lo de anoche sea el final de nuestra conversación. No lo será. Aquella noche había cambiado algo entre nosotros, pero no de la manera que alguna vez había imaginado. Simplemente habíamos recuperado una confianza que se había ido perdiendo con los años. El resto del día transcurrió lentamente. Yo hice las tareas habituales de la casa, doblé la ropa, ordené algunos documentos antiguos y cuidé las plantas que recibían la luz del sol junto a la ventana. Pero mis pensamientos regresaban constantemente a Jack. Pensaba en sus palabras de aquella mañana y en cuánto tiempo había pasado intentando ocultar sus preocupaciones. Comprendí que quizá había confundido la distancia de mi hijo con independencia emocional. Como madre, a veces asumimos que nuestros hijos adultos ya no necesitan que los escuchemos. Pero necesitan algo diferente. No necesitan que resolvamos sus problemas. Necesitan saber que todavía pueden hablar. Después de la cena, la casa volvió a quedar en silencio. Jack se ofreció a lavar los platos, pero le dije que no era necesario. Ve a descansar. Yo termino aquí. Mientras limpiaba la encimera, lo vi detenerse en el pasillo. Mamá. Levanté la mirada. Sí. Creo que voy a quedarme despierto un rato. Si quieres, podemos hablar otra vez. Sonreí. Termino esto y voy contigo. Unos minutos después entré en su habitación. Jack estaba sentado en el suelo, apoyado contra la cama, con una almohada detrás de la espalda. La lámpara de la mesita iluminaba suavemente la habitación. No quería acostarme todavía, explicó. Quería pensar un poco. Me senté a cierta distancia, frente a él. Entonces pensemos juntos. Jack sonrió. He estado pensando en lo que hablamos esta mañana. ¿Sobre qué exactamente? Pasó una mano por su cabello y respiró profundamente. Sobre sentirme perdido. Creo que durante mucho tiempo confundí la soledad con la necesidad de tener respuestas inmediatas. Lo escuché atentamente. Cuando estoy contigo puedo hablar sin sentir que tengo que aparentar que todo está bien. Continuó. Es como si pudiera respirar un poco mejor. Eso es porque no tienes que demostrarme nada. Jack permaneció en silencio unos segundos. Supongo que me daba miedo admitir cuánto necesitaba apoyo. Necesitar apoyo no es una vergüenza, le respondí. Todos lo necesitamos alguna vez. Él asintió. Extendí una mano y la apoyé brevemente sobre su brazo, como gesto de cariño y tranquilidad. Jack soltó el aire lentamente. Gracias. No tienes que agradecerme por escucharte. Después de un momento, preguntó. ¿Puedo apoyarme en tu hombro un rato? Claro. Se acercó y apoyó la cabeza sobre mi hombro.
Permanecimos así unos minutos, simplemente en silencio. Para mí, aquel momento recordó las muchas veces que había consolado a mi hijo cuando era pequeño. Pero ahora era diferente. Ya no era un niño. Era un adulto atravesando una etapa complicada, y mi papel tampoco era el mismo. No necesitaba controlar su vida ni tomar decisiones por él. Solo necesitaba estar presente. Gracias por no alejarte, murmuró. Sentí un nudo en la garganta. Nunca tienes que enfrentar tus problemas completamente solo. Pero también quiero que aprendas a confiar en ti mismo. Jack levantó la mirada. Creo que eso es precisamente lo que necesito aprender. Sonreí. Entonces empezaremos por ahí. La habitación quedó nuevamente en silencio. Afuera, la lluvia había comenzado otra vez. Y mientras escuchábamos las gotas contra la ventana, comprendí que aquella noche no se trataba de encontrar una respuesta perfecta. Se trataba de algo mucho más sencillo. Una madre escuchando a su hijo. Un hijo aprendiendo a pedir ayuda. Y dos personas que, después de años de distancia emocional, estaban descubriendo cómo volver a confiar el uno en el otro. No necesitábamos ponerle un nombre especial a aquel momento. Era simplemente amor familiar, comprensión y la oportunidad de sanar. Y por primera vez en mucho tiempo, Jack parecía estar en paz. Lo que estábamos descubriendo aquella noche no tenía nada de extraño ni de incorrecto. Era, simplemente, una experiencia profundamente humana. Aprender a confiar, reconocer nuestras heridas y permitirnos recibir apoyo de alguien que nos quiere. El silencio llenaba la habitación mientras Jack descansaba. Yo podía notar cómo su respiración se volvía más tranquila. No sabía cuánto tiempo había pasado. Quizá unos minutos, quizá más. El tiempo parecía haberse detenido porque, por primera vez en mucho tiempo, Jack se sentía realmente seguro. Cuando finalmente abrió los ojos, me miró y sonrió ligeramente. No pensaba quedarme dormido, murmuró. Quizá era justo lo que necesitabas, respondí. Has estado cargando demasiado durante demasiado tiempo. Jack se incorporó lentamente y se quedó sentado junto a mí. Nunca imaginé que volvería a sentir tanta confianza después de todo lo que pasó, admitió. Pensé que tendría que enfrentar todo esto solo. No tienes que hacerlo. Me miró durante unos segundos. Mamá, ¿qué estamos haciendo? Respiré profundamente antes de contestar. Estamos intentando sanar. Estamos aprendiendo a hablar con sinceridad y a recuperar la confianza que habíamos perdido con los años. Jack asintió. Para mí significa mucho. Lo entiendo. No necesitábamos explicar más. Aquella noche no se trataba de encontrar una definición perfecta para nuestra relación. Se trataba de aceptar que el vínculo entre una madre y su hijo adulto puede cambiar con el tiempo sin perder su esencia. Jack bajó la mirada hacia nuestras manos. No quiero perder esto, dijo. Sea lo que sea. No lo vas a perder. Pero tampoco tenemos que apresurarnos. Podemos construirlo poco a poco. Sonrió. ¿Crees que el amor puede aparecer de formas diferentes a las que imaginamos? Pensé unos segundos. Por supuesto. El amor también puede ser paciencia, confianza, apoyo y la decisión de quedarse cuando alguien está atravesando un momento difícil. Jack miró hacia la ventana. Siempre pensé que tenía que irme muy lejos para descubrir quién era. Hizo una pausa. Quizá lo que necesitaba estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Sonreí con ternura. Tal vez no necesitabas encontrar todas las respuestas. Tal vez solo necesitabas darte permiso para pedir ayuda. Jack me abrazó brevemente. Aquel abrazo me recordó al niño que alguna vez había sido, pero también al hombre en el que se había convertido. Ya no era un niño buscando protección contra una pesadilla. Era un adulto intentando reconstruir su vida. Y yo ya no tenía que resolver sus problemas por él. Podía acompañarlo. Podía escucharlo. Podía recordarle que era capaz de seguir adelante. Permanecimos unos minutos en silencio antes de levantarnos. Luego nos acomodamos para descansar, cada uno en su espacio, dejando que la tranquilidad de la noche hiciera su trabajo. ¿Crees que otras personas entenderían todo esto? Preguntó Jack. Lo miré y sonreí. Quizá no. Pero no necesitamos que todos comprendan cada detalle de nuestra relación. Lo importante es que nosotros sepamos que estamos haciendo algo saludable.
hablar, escucharnos y apoyarnos. Jack cerró los ojos. Su respiración se hizo lentamente más pausada. Yo me quedé unos instantes pensando en todo lo que había ocurrido durante los últimos días. A veces creemos que nuestros hijos dejan de necesitarnos cuando crecen. Pero la verdad es diferente. La forma en que nos necesitan simplemente cambia. Ya no necesitan que les tomemos de la mano para cruzar la calle. Necesitan saber que pueden llamarnos cuando la vida se vuelve difícil. Necesitan un lugar donde puedan hablar sin miedo a ser juzgados. Y aquella noche comprendí que eso era lo que Jack había estado buscando. No una respuesta mágica. No alguien que viviera su vida por él. Solo una persona dispuesta a escucharlo. Y yo estaba dispuesta a hacerlo. Porque, al final, nuestra historia no trataba de romper límites. Trataba de reconstruirlos de una manera más sana, más madura y más honesta. Era el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que Jack aprendería a caminar por su propio camino, sabiendo que, cuando necesitara detenerse un momento, todavía tendría un hogar al que regresar. Lo observé durante unos instantes, viendo cómo su respiración se volvía cada vez más tranquila mientras dormía. Dentro de mí había surgido una sensación difícil de explicar, una calma profunda y una nueva comprensión de todo lo que había ocurrido. Que Jack me hubiera pedido que me quedara aquella noche me había tomado completamente por sorpresa. Sin embargo, a veces son precisamente los momentos inesperados los que nos ayudan a descubrir lo que realmente necesitamos. Aquella noche no habíamos encontrado respuestas definitivas. Habíamos encontrado algo más sencillo y, quizá, más importante, la confianza para hablar, la libertad de reconocer nuestras emociones y la certeza de que ninguno de los dos tenía que afrontar sus dificultades completamente solo. El futuro todavía estaba lleno de preguntas. No sabía qué cambios traerían los próximos días ni cuánto tardaría Jack en recuperar la confianza en sí mismo. Pero ya no sentía la necesidad de tener todas las respuestas. Tal vez era mejor avanzar poco a poco. Tal vez lo que ambos necesitábamos era precisamente aquella tranquilidad que habíamos descubierto cuando el ruido del mundo finalmente quedó en silencio. Por ahora, eso era suficiente. Y mientras la noche avanzaba, comprendí que aquel no era el final de nuestra historia. Era simplemente el comienzo de una nueva etapa. Una etapa de comprensión, apoyo y honestidad. Una etapa en la que Jack aprendería a seguir adelante por sus propios medios, sabiendo que siempre tendría a su madre dispuesta a escucharlo. Y yo, por mi parte, aprendería que amar a un hijo adulto también significa darle espacio para encontrar su propio camino, sin dejar de estar presente cuando necesite apoyo. A veces, sanar no significa encontrar una solución inmediata. A veces significa simplemente saber que no estamos solos.